que todos sabemos que no es de Dios. Todos sabemos que no es de Dios. Pero los católicos decían que era como la gloria de Dios y dijeron peor, ¿verdad? Dijeron que era como que el Señor estaba diciendo desde los cielos, este es mi hijo en quien yo tengo contentamiento. Noten qué blasfemia. Esto lo dijo la Iglesia Católica de esta nube. Vamos entonces, miren esto, lo que sucede en el momento que se comienza a rezar el rosario. Desciende una nube completamente macabra, es una niebla macabra que lo cubre todo, que no puede ser una señal de Dios. Si había nacido y había muerto, un ciclo completamente satánico, hay que decirlo de esta forma. No le veo otra explicación a este evento. Y el Señor de alguna forma lo estaba dejando saber. Pero sabemos, ¿verdad?, que a este Papa que está ahora le debe de quedar poco tiempo. No le deseamos nada malo, que viva 2000 años si Dios le da vida. Es un decir, ¿verdad? Ningún ser humano puede hacerlo. Pero sobre todas las cosas deseamos que se convierta, que se arrepienta de todas sus idolatrías y que se convierta a Cristo. No deseamos ningún tipo de mal a nadie. Pero ha muerto Benedicto XVI y este Papa que está ahora, Francisco, según sus propias palabras, no es según las mías, no estamos vaticinando absolutamente nada, sino que estamos simplemente apegándonos a lo que él dice. A él le queda poco tiempo, me imagino que él tenga información médica de los problemas de salud que tiene, o inclusive de las amenazas de muerte que se le han presentado ahí dentro del propio Vaticano. Y escuchen esto, se está diciendo que es posible, no sé cómo va a ser esto, pero esto ahora mismo está caliente en un montón de grupos católicos. Cuando hablo de grupos católicos, no hablo de grupos de Facebook, hablo de grupos de la élite católica, que muchos están protestando. En realidad no sé quién será, pero dicen que es posible que un obispo ortodoxo sea el próximo pontífice de Roma. Esto significaría la unión de las dos iglesias católicas. En realidad no sé cuál es este personaje misterioso que se está comentando en los grupos de poder del catolicismo romano. No sé cuál es este personaje misterioso, pero sé que son ortodoxos. No sé si del ala rusa, no sé si del ala griega. Estoy tratando de investigar sobre esto, pero no he podido dar por qué razón ellos creen que un ortodoxo podría ser el próximo pontífice romano cuando Francisco I, que es este papa que tenemos ahora, argentino, fallezca. Para mí esto es una señal clara de que literalmente los tiempos están muy avanzados. Porque si en el catolicismo se está comentando esto, como dice el refrán, cuando río suena es porque piedras trae. Realmente da gracia, no solo da gracia, da espanto lo que dice este video. Yo ni lo voy a poner, pero para mí es una blasfemia comparar a Cristo con este. Inclusive esto es terrible. Se lo voy a poner un poquito. Se lo voy a poner un poquito porque, curiosamente, la Iglesia Católica, aquí en este video, compara de una forma solapada, deja ver que este Benedicto XVI es la bestia, es el anticristo. No quería ponerle mucho del audio, porque esto es de canales de televisión y todas esas cosas, y no voy a hacer que vaya a tener yo problemas. No se lo voy a poner, porque cuando viene a ver el diablo me hace la trampa. Ok. En este video
se dice literalmente que Benedicto XVI, primeramente, se le compara a Cristo, porque dice que el Padre dice desde los cielos: he aquí, este es mi Hijo, en quien tengo contentamiento. Vamos a poner un poquito, yo me arriesgo a ver. Del Evangelio donde dice: todavía estaba hablando cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra, y de la nube salió una voz. A ver, un momento, a ver, para poner... un momento solamente. Ok. Todavía estaba hablando cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra, y de la nube salió una voz que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo todas mis complacencias. ¿Lo escucharon? ¿Verdad? ¿Lo escucharon? Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Es decir, que el Vaticano estaba comparando. Escuchen esto, está macabro, ¿eh? Pero hay más todavía. El Vaticano estaba comparando al cadáver de Benedicto XVI con el propio Jesucristo. Sabemos que el anticristo es un impostor de Cristo. Sabemos que el anticristo es un impostor de Cristo, es decir, es un suplantador. No solo es el que se opone, también es el que suplanta. Por eso dice la palabra que se sentará en el trono como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Ok? Entonces este falso Cristo se va a hacer pasar por Cristo. Y la Iglesia Católica dice que en el velorio donde se estaba haciendo, pues se estaba despidiendo el cuerpo muerto de Benedicto XVI, lo comparan a la escena como cuando el Padre dice desde los cielos: este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. Para ellos esta nube, que se ve que es algo macabro, se ve que es algo que no tiene nada que ver con Dios, era la voz de Dios diciendo que Benedicto era su Hijo amado. Escuchen. Vamos, el Santo Rosario, hoy los misterios luminosos, coincidía con la parte del Evangelio donde dice: todavía estaba hablando cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra, y de la nube salió una voz que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo todas mis complacencias. Este es mi Hijo amado, en quien tengo todas mis complacencias. Es decir, que las blasfemias del catolicismo, pues, continúan y se extienden. Pero vamos a ver un poco más. Porque este narrador hace mucho hincapié en la resurrección de Benedicto. Escuchen. Escuchadlo. Fue el sucesor de Pedro y es quien fundó Cristo la Iglesia, la cabeza visible. El cielo se unió con la tierra en esta hermosa celebración pascual, la resurrección de nuestro querido Papa Emérito Benedicto XVI. La resurrección de nuestro querido Papa Emérito Benedicto XVI. Sabemos, ¿verdad?, que ¿y por qué el catolicismo puede creer estas cosas? ¿Por qué es que el catolicismo puede creer estas cosas? Porque la muerte de Benedicto XVI dejó un hueco dentro de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica no soporta la muerte de este Papa, porque la Iglesia Católica considera a Francisco un antipapa. Hablo de
la Iglesia Católica tiene el poder. ¿Ok? Lo que el propio Francisco llama también, ¿verdad? Pues esta mafia. Esta mafia. Vamos a ver qué es lo que dijo Francisco. Porque está interesante estas declaraciones de él. Y él sabe lo que se está fraguando. Hay un grupo dentro del Vaticano que se dice que realiza rituales de tipo oscurantista y que estos rituales rodean, inclusive ahora después de la muerte se ha pronunciado más esto, rodean la figura de lo que es Benedicto XVI. Inclusive tienen la idea de verdad de que de alguna forma va a volver a la vida. Yo no estoy diciendo que este sea la bestia, pero estoy diciendo que la Iglesia Católica está teniendo ciertas determinadas pues ciertos determinados comportamientos que nos dicen muchas cosas. Vamos a ver qué es lo que dijo Francisco en este video. Y Francisco sabe que se está pactando con el diablo. Recuerden que Francisco es el maestro del doble sentido. El maestro. Yo nunca he visto a nadie que sea tan experimentado en cuanto al doble sentido. Porque él lanza el mensaje, que todo el mundo se da cuenta de la blasfemia o del mensaje, pero de todas formas no puedes atacarlo porque tiene una defensa y que ese mensaje, como cuando dijo que por las venas de Jesús corría sangre pagana. Primeramente, esto es falso porque él no era, la sangre venía por parte de José. ¿Ok? Es decir, en este caso, es decir, venía de la línea de David, ¿verdad? Esta sangre no necesariamente la tenía María. Y sabemos que él no es hijo de José, por lo tanto, él no tiene la sangre de José, por lo tanto, él al menos no está seguro de que tenga la sangre de Ruth, la moabita, de Rahab, y es decir, de todos estos paganos que estaban en la línea genealógica específicamente del rey David. Pero se escuda en el sentido de que bueno está la genealogía de Mateo. Entonces, escuchemos lo que dijo el Papa Francisco respecto a tratar con el demonio. Per favore, non facciamo affari con questo demonio. Ok, por favor, no hagamos tratos con el demonio. Está en italiano, pero yo se lo estoy diciendo. Por favor, no hagamos tratos con el demonio. Se lo repito. Voy a poner más grande para que vean las letras. Es decir, los subtítulos. Ok. Per favore, non facciamo affari con questo demonio. No hagamos. Esto lo está diciendo Rome Report, es decir, la agencia de prensa oficial del Vaticano. ¿Ok? Ok, entonces, una de las agencias más importantes de Roma, una de las oficiales del Vaticano. Entonces, el Papa Francisco está diciendo, por favor, no hagamos tratos con el demonio. Y se dice que hay un grupo oscurantista, según esto no me lo crean porque los católicos se defienden siempre con la masonería, que la masonería quiere destruir la Iglesia Católica y todas estas cosas. Pero muchos católicos están diciendo que este grupo es masón o cuestiones como esta de las teorías de la conspiración que ellos se traen. Pero lo cierto es que hay un grupo oscurantista dentro del catolicismo que tiene la fe por alguna razón
Lo tenían con Juan Pablo II, creían que Juan Pablo II iba a resucitar y ahora creen que de alguna forma Benedicto va a resucitar. Y vimos, ¿verdad?, la blasfemia que dijo la Iglesia Católica en el video anterior, que comparó a Benedicto XVI con el propio Señor Jesucristo. Claro, esto los católicos no se dan cuenta. Los católicos no se dan cuenta de esto porque no ven todas estas cosas. Pero uno que si anda pues detrás de las últimas señales y de los últimos eventos para estar siempre, como dice el Señor, ha percibido. Entonces uno sí se da cuenta de todo el lenguaje alegórico, metafórico, retórico de la Iglesia Católica y de todas las señales que están viendo. Por la nube macabra que bajó, porque esto fue macabro, esto no fue nada de Dios, esto fue el demonio mismo. En todo caso, el demonio estaba diciendo, ahí está mi hijo muerto, en quien hizo mi voluntad, ¿verdad? Pero no Dios. ¿Quién se le ocurre? La Escritura muestra la Shekinah como algo glorioso, algo de luz, algo que no se podía ver del resplandor que había. No esta nube que cubre de oscuridad el Vaticano. Pero ¿cómo interpreta el Vaticano que es esta nube? Bueno, que parecía celestial. El fenómeno, no digámoslo más, la manifestación de Dios en este momento sublime fue que, mientras rezábamos el Santo Rosario, hoy los misterios luminosos, coincidía con la parte del Evangelio donde dice: ¿dónde hay misterios luminosos ahí? Porque no hay nada luminoso ahí. Ahí sí ven, ok, miren cómo está el Vaticano. ¿Cómo me van a decir que eso está luminoso? Ahora, ¿qué es lo que alegó la Iglesia Católica? Bueno, que el Padre estaba diciendo desde los cielos, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Cuando se comenzó el Santo Rosario, muchas personas presenciaron y vieron este hermoso fenómeno, un fenómeno que parecía celestial. El fenómeno, no digámoslo más, la manifestación de Dios en este momento sublime fue que, mientras rezábamos el Santo Rosario, hoy los misterios luminosos, coincidía con la parte del Evangelio donde dice: todavía estaba hablando cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra, y de la nube salió una voz que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo todas mis complacencias. Ok. Primeramente esto es falso porque esta nube no vino con un segundo. Así que no fue que el momento que estaban leyendo se apareció la nube, ¿no? Esa nube cubrió todo el Vaticano como tal, pues en toda esa celebración. Lo vemos a lo largo de todo el Vaticano. Pero simplemente le está diciendo que fue como cuando el Padre dijo desde los cielos: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Comparó a Benedicto XVI con Cristo. Algo que es una blasfemia. ¿Tú crees en las casualidades? Yo no creo en las casualidades. Yo creo que Benedicto XVI abrió y cerró un ciclo del mal. Cuando Benedicto XVI renuncia, cae un rayo en el Vaticano. Cuando Benedicto XVI muere, una nube macabra cubre todo el Vaticano. Para mí no hay casualidades. Bueno, llegamos a los 200 en línea. Se destapó el infierno, dice Iván. Yo creo que a la iglesia cristiana le falta todavía, ¿verdad? Desgraciadamente, mucho entendimiento respecto a las cosas espirituales. Porque la iglesia cristiana desprecia como tal lo que está sucediendo en el cristianismo y no lo mira como una señal también. Tan solo miran como una señal lo que pasa en Israel. Y en realidad,
La mayor parte de Mateo 24 no es para la iglesia. La mayor parte de las señales de Mateo 24 es para el pueblo de Israel que va a estar en la angustia de Jacob. Ahora, lo que sí es para nosotros, los que esperamos el arrebatamiento, es la apostasía como señal. El enfriamiento del amor. El enfriamiento del amor. La confusión tan grande que hay hoy en estos días en la iglesia y en el cristianismo. Una confusión atroz. Yo recibo tantas preguntas por WhatsApp que ya no sé literalmente qué hacer con todas las preguntas que yo recibo. Porque me hacen preguntas verdaderamente escalofriantes sobre doctrinas que yo ni siquiera muchas tenía ideas que existían. Otras, ¿verdad? Pensaban que era tan solo unos pocos locos los que creían estas cosas. Pero hoy en día muchísimos están creyendo. Muchísimos están creyendo. No, 2, 3, no. Estamos hablando de miles y miles y miles y miles y miles. Me lo mandan en WhatsApp las preguntas. Me mandan los argumentos. Me desafían a debate respecto a esto. Muchos en el cristianismo están creyendo que Jesucristo vino del semen de José. Hace unos años tuve un debate aquí con alguien de cuyo nombre no quiero acordarme. Y yo pensaba que era un loco, pues de estos que son lobos solitarios que se extraviaron por ahí, que no saben dónde andan. Pero no, luego me di cuenta, en este tiempo me he dado cuenta que muchísimos cristianos están creyendo esta locura. Es decir, que aún se está ya negando el propio embarazo sobrenatural, pues todo lo que, la esencia del evangelio. Si tú le quitas al evangelio, que Jesús fue engendrado por el Espíritu Santo, tú acabas con el evangelio, le pones una bomba al evangelio. Hay veces que muchos me preguntan, ¿por qué es que tú andas refutando de vez en cuando al judaísmo? Porque todas estas creencias vienen del judaísmo. Porque el judaísmo dice que si Jesús no es hijo de José, entonces no puede ser el Mesías, siendo esto falso. Entonces los cristianos, algunos cristianos que son débiles, dicen, bueno, entonces tiene que ser hijo de José. Y lo que dice la Biblia es mentira. Es decir, le creen a fulano mengano, pero no le creen a la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que dijo el Papa Francisco? Claramente. ¿Qué le dijo a la curia católica? Porque la curia católica, la que estaba delante de él, no hagan pacto con el demonio. Por lo tanto, Francisco sabe que las fuerzas del mal han ocupado la iglesia católica completo. Pero eso está profetizado en la Biblia. ¿Y por qué si hay que echarle el ojo a la iglesia católica? ¿Por qué todo esto está profetizado en la Biblia? ¿Qué es lo que dice la Biblia respecto a esto? Vamos a ver qué es lo que dice la Biblia respecto a esto. Pues increíble. Dice Apocalipsis capítulo 18, verso 2, y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Se sabe que los primeros cristianos comparaban, y no solo los primeros cristianos, los judíos también comparaban los animales inmundos aborrecibles con demonios.
Y hay muchos católicos que ya se han dado cuenta. Lo que pasa es que ahora se llaman remanentistas, porque ellos se creen que el remanente de la Iglesia Católica, es decir, los nuevos Martín Lutero de la Iglesia Católica, los sedevacantistas, los lefrevistas, creo que se llaman. Ok. Muchos grupos dentro de la Iglesia Católica y se creen salvadores de la Iglesia Católica. Lo que hay que salir de la Iglesia Católica. Como dice la palabra de Dios, salir de medio de ella, pueblo mío. Y el Papa Francisco sabe toda la fuerza del mal que se está moviendo allá adentro. Lo dijo claramente. Per favore, non facciamo affari con questo demonio. No hagamos tratos con el demonio. Lo está pidiendo de favor. No hagamos tratos con el demonio. Per favore, non facciamo affari con questo demonio. No hagamos tratos con el demonio. Entonces el asunto de la Iglesia Católica no solo son sus doctrinas, no solo es la idolatría, no, estos son asuntos de los poderes del infierno, estos asuntos de palabras mayores, estos asuntos de las fuerzas del mal enteramente. Por eso hay que echarle el ojo a todo lo que está pasando. Y esto que se está moviendo hoy, que es posible cuando muera Francisco, un obispo, es decir, un patriarca ortodoxo, o un obispo ortodoxo sea el nuevo pontífice. Esto es una locura, porque entonces se uniría nuevamente la Iglesia Católica completa. Imagínense el poder que tuvieran. Pónganse a pensar solamente, imagínense que se vuelva a unir la Iglesia de Roma con la Iglesia rusa y la iglesia griega. La Iglesia de Roma sería la Iglesia occidental y la Iglesia rusa y la Iglesia griega, las dos alas de la Iglesia ortodoxa. O literalmente viene Cristo. Cristo viene y Cristo está a las puertas. Apostasía en la iglesia cristiana, confusión, legalismo, religiosidad. Ya hay más religiosos que cristianos dentro del cristianismo evangélico. Frialdad. Hay muchos que están más fríos que un puro pingüino. Libertinaje, liberalismo, doctrinas de la gracia que más que gracia son de desgracia porque se manipulan para hacer ver que el cristiano le puede hacer literalmente lo que le venga en gana, lo que le venga en gana, menos buscar a Dios. Menos buscando a Dios. Muchos entonces, un montón de maestros que su ministerio se basa solamente en la gritería y no en el conocimiento de Dios. Que son ciegos, guías de ciegos, llevando a miles de cristianos evangélicos por el barranco hacia abajo, confundiéndolos, como el Carlos Rivas y todos los demás diciendo que no hay arrebatamiento, quitándole la fe a la gente. Voy a lanzar la pregunta en el chat, pero escuchen, no la pueden buscar en Google,
Porque si la buscan en Google, no es entonces el conocimiento de ustedes. Solamente voy a enviarle un libro al primero que la responda correctamente. El primero que la responda correctamente le voy a enviar uno de mis libros. Lo voy a comprar ahora mismo en Amazon. Me va a dar la dirección de él en el chat y se lo voy a enviar. Así que todo el que esté en línea, asegúrate tener el chat abierto. Porque si te sabes la pregunta, ojo, tienes que estar suscrito, ¿eh? Tienes que estar suscrito y haberle dado like a este video. Si estás suscrito y le diste like, que es gratis completo, a este video, te puede ganar gratuitamente, te va a llegar a tu casa rápido, Amazon te la va a hacer llegar, un libro que vale más de $50, que te va a edificar en la fe y te va a enseñar, ¿verdad? Muchísimo. Pero no pueden buscar la respuesta en Google. Porque no tiene gracia entonces. Lo importante, lo que queremos es que Dios se glorifique, que ustedes estudien, que ustedes busquen de Dios. Entonces, les va la pregunta. Les va la pregunta. Yo voy a elegir uno de mis libros. Tengo varios ahí que pasó. Antier, uno